Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de probabilidad y estadística en el CEBETIS 253. El día de hoy revisaremos las medidas de correlación, iniciando con el coeficiente de correlación. Para poder revisar este tema de correlación, vamos a revisar este caso, un caso de estudio, podemos decirle, una publicación del The New York Times del 2002, en el cual se planteaba una interrogante que desató cierta polémica en torno a la información que se estaba publicando. ¿Deberían imponerse restricciones a la navegación de barcos para reducir las muertes de manatíes? Entonces vamos a revisar la lectura para que ustedes se den cuenta de lo que hace referencia a esta información, esta publicación del The New York Times, que incluía gráficas, las que están viendo en pantalla, y una tabla con la información de la cual provenía la gráfica. Los manatíes, también llamados vacas marinas, son grandes mamíferos que viven bajo el agua, con frecuencia cerca de rutas marinas con un gran tráfico de embarcaciones. En Florida, las muertes de manatíes por encuentros con barcos han sido motivo de gran controversia entre ambientalistas y operadores de embarcaciones. Recientemente, Andrew Revkin escribió un artículo para el The New York Times titulado How Endangered a Species. El periodista afirmó que las muertes de manatíes por barcos han continuado a pesar de la creación de una red de refugios y zonas de baja velocidad para las embarcaciones. El resultado es uno de los debates más intensos del país sobre especies en peligro de extinción. Aquí pueden apreciar mejor las gráficas y la pregunta que plantea el reportaje. ¿Deberían imponerse restricciones a la navegación de barcos para reducir las muertes de manatíes? Estamos viendo que las gráficas fueron construidas con información proveniente de los años desde el 1991 hasta el 2000. En la gráfica A tenemos las embarcaciones de placer que se registran en Florida en decenas de miles. Esas son las unidades. Y en la gráfica B tenemos las muertes de manatíes que se relacionan con barcos en Florida. ¿Qué es lo que plantea o cómo plantea esta información, este análisis que hizo el reportero? Nos dice que más barcos de placer, se han registrado más barcos de placer y más muertes de manatíes. Eso es lo que él está señalando en estas dos gráficas. Sin embargo, nosotros ya realizando estudios de estadística, vamos a tener que interpretar de manera distinta o cuestionarnos las publicaciones que se hacen en los medios de comunicación. Vamos a iniciar. En comparación con la figura 9.1, ¿existe otra gráfica que ilustre mejor la relación entre el número de barcos registrados y el número de muertes de manatíes por los barcos? Eso es lo primero que debemos pensar, porque se están utilizando dos gráficas. O sea, analizándolas pareciera que sí, el aumento de embarcaciones tiene que ver con el aumento de muertes de manatíes. Pero ¿existirá una sola gráfica que lo represente mejor? Punto número 2. ¿De qué manera es posible utilizar métodos de estadística para determinar objetivamente si hay una relación entre las dos variables, tales como el número de barcos registrados y la cantidad de manatíes muertos por los barcos? Entonces aquí ya se plantea la interrogante de cuál será ese método estadístico para poder determinar objetivamente esta relación entre ambas variables. Punto número 3. Si hay una relación entre el número de embarcaciones que se registran y el número de manatíes que asesinan los barcos,
¿cómo se describiría? ¿Existe alguna ecuación que sea posible utilizar para predecir las muertes de manatíes que provocan los barcos a partir de un número particular de barcos registrados? Punto número 4. Además del número de barcos registrados, ¿hay otras variables importantes que afecten el número de manatíes que asesinan los barcos? Si se dan cuenta, con estos puntos también se incluye la interrogante de una ecuación matemática para predecir el número de muertes. Y se plantea también la posibilidad de que existan otras variables que no están siendo consideradas que puedan repercutir sobre el número de manatíes que asesinan los barcos. Muy bien. Entonces, después de analizar el caso anterior, vamos a revisar qué es la correlación. Básicamente, se trata de una técnica estadística que nos indica si dos variables están relacionadas o no lo están. Básicamente, podemos decir que la correlación se produce cuando dos o más eventos ocurren al mismo tiempo. Dichos sucesos pueden compartir algún tipo de asociación entre sí. Sin embargo, una correlación no implica una relación de causalidad. Es decir, si existe correlación entre dos variables, no quiere decir que una variable sea causa de la otra. No es la intención de la correlación. Vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Porque el hecho de que dos fenómenos estén estadísticamente relacionados no implica necesariamente que uno sea causa del otro. Es decir, una correlación no implica necesariamente una relación de causa y efecto, pero se debe entender que si no existe correlación entre las dos variables, entonces podemos suponer la ausencia de causalidad, es decir, causa y efecto. Se trata simplemente de establecer una especie de comparación entre dos o más variables al mismo tiempo. Pero de ningún modo la correlación busca explicar por qué las variables sufren tal o cual cambio. Es decir, matemáticamente solo vamos a establecer si hay relación entre las dos variables. Pero se denomina correlación porque una variable está asociada con la segunda variable y la segunda variable a su vez está asociada a la primera variable. Es decir, existe una relación en ambos sentidos. Como definición podemos manejar que la correlación es una relación aparente entre pares de datos muestrales que cuando se grafican, los puntos se aproximan a un patrón de líneas rectas. Este patrón de líneas rectas es lo que se conoce como diagrama de dispersión. Y este diagrama de dispersión es la gráfica de datos muestrales apareados, X e Y, mi variable independiente y mi variable independiente. Así que, continuando con el caso de estudio de los manatíes, y a partir de la información proporcionada en la tabla 9.1, que abarca información desde 1991 hasta el 2000, número de barcos en decenas de miles y muertes de manatís, lo que vamos a hacer es elaborar la gráfica o el diagrama de dispersión. Esto ustedes se pueden ayudar con Excel de manera simple, generar una gráfica, trae la opción el Excel para seleccionar justamente un gráfico de dispersión y
quedaría de esta manera más o menos, en donde tenemos la variable independiente, que son las embarcaciones registradas, y tenemos nuestra variable dependiente, que son las muertes de manatíes. Primera pregunta que podemos hacernos a partir de esta gráfica. ¿Existe algún patrón? ¿Podemos determinar nosotros algún patrón de comportamiento entre las dos variables? Si es así, ¿cuál es su dirección? ¿Qué sentido tiene esta relación, este patrón que se forma entre mis variables? Eso es lo que debemos analizar gráficamente. Y para ello vamos a hacer uso de estas láminas, en donde en la gráfica A nos muestran que existe una correlación positiva entre mis variables X e Y. En la gráfica B tenemos una correlación alta positiva entre mis variables. Y en la gráfica C tengo una correlación positiva perfecta. Pero, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué obedece que uno sea correlación positiva nada más? La otra es una correlación alta positiva. Y la última es una correlación positiva perfecta. Bueno, se refiere a la tendencia que tienen los puntos que han sido graficados de formar una línea recta. Vemos en la gráfica A que sí tienen cierta tendencia a formar una recta, sin embargo, vemos ahí sombreado que se trataría de una recta bastante ancha, por lo tanto, no se define lo que es una línea nada más. ¿Hay cierta tendencia? Sí, pero sería demasiado ancha esa línea que escribiríamos o que señalaríamos en la gráfica. En la segunda gráfica vemos que esa tendencia o anchura de la recta es menor. Está más estrecho, están más alineados precisamente. Y en la última gráfica vemos que todavía es menor, es casi una línea recta. Entonces, si la gráfica muestra una tendencia muy lineal, estaríamos hablando de una correlación positiva muy buena o perfecta. Lo mismo ocurre cuando tenemos correlaciones negativas. Una correlación positiva y una correlación negativa solo se diferencian por la pendiente de la recta que se está formando. Pendiente positiva es una correlación positiva, pendiente negativa, correlación negativa. De nueva cuenta, estamos viendo la tendencia a formar una recta por estos puntos en la gráfica. Cuanto más ancha sea esa recta, la correlación es más baja. Cuanto más lineal sea esa tendencia, entonces la correlación sería mucho mejor. Nuevamente, vemos el grosor de esa tendencia y vemos que en la gráfica F existe una correlación negativa perfecta. Casi podemos observar una línea recta entre mis variables. Existen otros casos en los cuales no hay correlación, los datos están muy dispersos y no se puede apreciar una línea. Y un último caso que estamos viendo en la gráfica H sería una relación no lineal entre mis variables. Vemos que sí forma un patrón, existe un patrón por ahí. Pero ¿qué tipo de relación? Al menos no es lineal, no se trata de una línea recta. Ahora bien, cuando trabajamos estos análisis en Excel, nos da la opción al momento de graficar de elegir la línea de tendencia, si queremos que sea calculada de manera exponencial, de manera lineal, logarítmica, polinómica, potencial o de media móvil.
Ahora vamos a estudiar el coeficiente de correlación lineal R de Pearson. Se trata de un estadístico muestral que mide la fuerza de asociación lineal entre los valores cuantitativos apareados X e Y, mis variables. Es decir, yo no solamente voy a graficar, como en los casos anteriores, y determinar por ahí si existe una tendencia muy lineal o no, sino que voy a realizar cálculos matemáticos para determinar esa medida o esa fuerza de asociación lineal entre mis variables. Eso es lo que vamos a realizar. Y para ello vamos a utilizar esta fórmula que están viendo en pantalla, que corresponde al coeficiente de correlación lineal de Pearson. Existen otras fórmulas, pero todas nos llevan al mismo resultado. Algunas variaciones en cuanto a simbología. Igual la más común que pudieran encontrarse es la que están viendo. Habla de lo mismo, de un coeficiente de correlación entre dos variables, pero hace uso ahora de covarianza entre las variables y la desviación estándar de cada variable. Pero bueno, nos vamos a enfocar en la primera fórmula. Para que ustedes comprendan la notación del coeficiente de correlación lineal, les he colocado esta tabla en donde observan la simbología. N, evidentemente, representa el número de pares de datos que están presentes en el estudio. El símbolo de sumatoria o suma de la variable o de los valores de la variable X. La suma de los cuadrados de los valores de la variable X. Esto es importante que ustedes lo distingan para no confundir, porque no es lo mismo que la siguiente simbología. Aquí tenemos el cuadrado de la suma de los valores de mi variable X. Es muy distinto, no se vayan a confundir. En el siguiente símbolo se está representando la suma de los productos de mis dos variables y finalmente la R, pues, que corresponde al coeficiente de correlación lineal. Vamos a hacer uso de esta fórmula a través de un pequeño ejercicio que nos dice: con los datos que se presentan a continuación, calcule el valor del coeficiente de correlación lineal R. Tengo dos variables, ahí ya están señaladas, mi variable independiente X, mi variable dependiente y los pares de valores son 1 y 2, 1 y 8, 3 y 6, 5 y 4. ¿Cuántos pares de valores tengo? 4 pares. Entonces, a partir de esa información, lo que haremos es elaborar primeramente una tabla para la obtención de estadísticos que vamos a emplear para calcular el coeficiente de correlación. ¿De qué manera se confecciona esta tabla? Vamos a observarla. Primera columna, vamos a representar los valores de mi variable independiente. En la segunda columna voy a colocar los valores de mi variable dependiente. Tercera columna representa el producto de los valores de mis variables. Es decir, 1 por 2, 2. 1 por 8, 8. 3 por 6, 18. 5 por 4, 20. Siguiente columna. Estoy representando el cuadrado de mi variable independiente. 1 al cuadrado, 1. Lo mismo aquí, 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. Y la última columna corresponde exactamente lo mismo que la columna anterior,
pero ahora para mi variable dependiente. 2 elevado al cuadrado es 4. 8 elevado al cuadrado, 64. 6 elevado al cuadrado, 36. 4 elevado al cuadrado, 16. Y finalmente, aquí debajo, en la última, la sumatoria, el total de cada columna. 1 y 1, 2 y 3, 5 y 5, 10. 2 y 8, 10 y 6, 16 y 4, 20. Y así podemos verificar para cada columna que corresponde a los totales y he colocado aquí debajo la simbología correspondiente para cada valor, para que ustedes, de acuerdo a la tabla anterior de simbologías, identifiquen al momento de sustituir los valores en la fórmula. Y es así como a través de estos valores realizamos la sustitución de la fórmula sin confundir simbologías. Vamos a revisar. El coeficiente de correlación R es igual. Estamos usando la fórmula, la primera fórmula que les proporcioné. Y aquí nos piden N. ¿Qué es N? Ya lo habíamos mencionado. Se trata del número de pares de datos que estamos estudiando. Y aquí tenemos un par, dos pares, tres pares, cuatro pares. Entonces, N es 4. Tengo ahora la suma de los productos X, Y. Esta es mi columna X, y de este lado encuentro la suma de los valores X, Y. 48. Hago la sustitución. Menos la suma de mi variable independiente. Mi variable independiente, X, y la suma es 10. Aquí. Seguidamente tenemos la suma de mi variable dependiente. Hago la suma, 2 más 8 más 6 más 4, 20, y sustituyo con la fórmula. Voy a dividir, y ojo aquí, entre dos raíces cuadradas. Vean que aquí es el producto de dos raíces cuadradas. N es 4. Y me piden primero la sumatoria del cuadrado de mis valores de X, mi variable independiente. La sumatoria de los cuadrados, aquí está en esta columna. Reviso la sumatoria de los cuadrados y es 36. Menos la sumatoria de mi variable X elevada al cuadrado. En otras palabras, se trata del cuadrado de la suma de mis valores X. La suma de los valores X es 10 y lo elevo al cuadrado. Noten que es distinto el valor correspondiente a esta simbología, por eso les pedía mucho cuidado para no confundirse. Y en la siguiente raíz cuadrada lo que vamos a observar es que se trata del mismo caso, pero ahora para mi variable y. N es 4, la suma del cuadrado de mi variable y es 120, aquí está, menos el cuadrado de la suma de mi variable dependiente, que es 20. 20 elevado al cuadrado. Ahora voy a efectuar las operaciones requeridas, y esto por favor también háganlo a mano. No se acostumbren a realizarlo directamente en la calculadora porque les puede dar algunos valores diferentes por el uso o no uso de los paréntesis, que son los signos de agrupación, y jerarquía de operaciones. Entonces, después de realizar los cálculos, me doy cuenta que el resultado obtenido es menos 0.135. Este es el valor del coeficiente de correlación lineal R. Pero, ¿qué significa? ¿Qué puedo interpretar de este coeficiente de correlación?
Para poderlo interpretar, vamos a revisar esta otra diapositiva, porque el coeficiente de correlación puede tomar valores entre -1, que representaría una correlación perfecta negativa, y 1, que es una correlación perfecta positiva, pasando por todos los decimales existentes entre el -1 y el 1. Si nos diera una correlación de 0, significa que no existe correlación. Entonces, vamos a analizar cada lado a partir del 0. Podemos decir de forma generalizada que un resultado de R entre 0 y 0.5 se considera como una correlación débil positiva. Incluso se puede despreciar esa correlación y decir que no hay correlación. Esto es cuestión de apreciación y experiencia también en el campo de estudio. Resultados entre 0.5 y 0.9 me están hablando de una correlación moderada positiva. Podemos decir que existe una correlación fuerte entre más cercanos sea el valor a 1. Obsérvenlo aquí arriba. De 0.9 a 1 se trata de una correlación fuerte a muy fuerte. Y lo mismo estaríamos interpretando para una correlación negativa, valores entre el 0 y el -1. Esto de forma generalizada. Ahora bien, ya hemos calculado el coeficiente de correlación. ¿Qué podemos interpretar de nuestro ejercicio anterior? Podemos decir, como es un valor cercano al 0, es un valor negativo cercano al 0, podemos decir de forma general que no existe correlación de acuerdo a este gráfico. Recuerden, desprecio los valores entre 0 y menos 0.5, entre 0 y 0.5, y digo que no existe correlación en este ejemplo. Pueden haber otros ejemplos en donde tengan ustedes resultados muy cercanos al 1 o al -1. Y entonces sí existiría correlación entre mis variables y sería una correlación muy fuerte. Una vez hecho el cálculo del coeficiente de correlación, ahora debemos continuar con el cálculo de la ecuación de la línea de regresión. Es decir, el tema se llama regresión lineal. En muchos casos, hay problemas en los cuales se tienen dos o más variables relacionadas y el interés se centra en modelar y explorar esta relación. La recta de regresión intenta sustituir a todo un conjunto de puntos de un diagrama de dispersión y facilitar los cálculos necesarios para determinar la tendencia que presentan las dos variables de interés. Esta recta que vamos a calcular también nos sirve para extrapolar y conocer datos que no se encuentran en la tabla de información. Y esa es una de las principales utilidades que tiene la recta de regresión: extrapolar. Para poder determinar la recta de regresión, lo que haremos es la estimación de la ecuación a partir del modelo de la ecuación típica de una recta. Si ustedes recuerdan, la ecuación típica de la recta es I igual a mx más b, en donde la m representa a la pendiente, x evidentemente hace mención al eje x o a mis variables independientes, más b. ¿Y qué es b? En el modelo de ecuación típica se trata del intercepto, es decir, el punto en el cual la recta corta al eje de las y. Este modelo de la ecuación típica en estadística, para este caso de la ecuación de regresión,
la vamos a representar de esta forma. Solamente vamos a cambiar de posición estos dos sumandos. Vean que representa exactamente lo mismo. Solamente hemos cambiado de posición. ¿Qué me representa B sub 1? De acuerdo a este modelo de recta, es la pendiente. ¿Qué me representa B sub 0? De acuerdo a este modelo de la ecuación típica, se trata del intercepto I. Cada valor, B sub 1 y B sub 0, tienen su fórmula. ¿Y de dónde vamos a obtener estos valores? ¿Qué significan estos valores? Bueno, pues continuamos utilizando la tabla anterior que elaboramos. Voy a hacer primero este análisis para que ustedes recuerden el uso de la ecuación típica. Estamos representando en esta gráfica 4 funciones, 4 rectas. La primera me dice que es una función identidad. Tengo y es igual a x. ¿Qué observo a través de esta ecuación? ¿Qué puedo determinar? Que la pendiente de la recta es 1. ¿Cuál es el valor que acompaña a mi variable x? 1, por eso no está escrito. ¿Y en dónde corta esa recta al eje de las y? Como no tiene un sumando, aquí no hay más algo, no hay nada, es el 0, pues entonces corta al eje de las y en el 0, es decir, en el origen. Esa es la característica de la función identidad. Ahora revisemos la gráfica, la recta azul, que me dice y es igual a x más 1. Aquí vemos que la pendiente sigue siendo 1 y por eso tenemos rectas paralelas, pero el intercepto es 1. Quiere decir que esa recta, esa línea azul, corta al eje de las y en el valor 1. Aquí está. Y lo mismo con la recta verde, esta ecuación en verde, y es igual a x menos 2, quiere decir que la línea de esta ecuación estaría cortando al eje de las y en el menos 2. Y aquí lo estamos observando. Y el último caso, x más 2, se corta en más 2. Ahora, vamos a variar solamente la pendiente. En este caso tengo x más 1. La línea negra estaría pasando, estaría cortando al eje de las y en el valor 1. Y aquí lo tenemos. De hecho, todas las ecuaciones cortan al eje y en el punto 1. Pero ¿por qué cambia la inclinación de estas rectas? ¿Qué es lo que los hace diferentes? El valor de la pendiente. Entonces, aquí vemos en esta primera función que la pendiente es 1. En la función azul vemos que se inclina más. Bueno, en realidad tenemos menor pendiente, tenemos menor inclinación, efectivamente aquí, y es 0.5, un medio. En la ecuación verde, la gráfica verde, todavía la pendiente es menor, la inclinación es menor, y es 0.25, es decir, un cuarto. La ecuación roja, 0.13, y vemos que su inclinación todavía es menor. Y por aquí tenemos otro ejemplo, que está en color morado, esta recta morada, que es 0.67, el valor de la pendiente. Entonces, fíjense cómo va a cambiar la inclinación de la recta de acuerdo a estos valores que acompañan a mi variable x. Ahora sí, después de esta pausa, vamos a revisar el uso tanto del cálculo del coeficiente de correlación como de la línea de regresión. A partir de este ejercicio, que nos dice, la siguiente tabla corresponde a las calificaciones obtenidas por un grupo de estudiantes de preparatoria en las clases de latín y matemáticas.
Si se sabe que un estudiante obtuvo una nota de 4.5 en latín, ¿qué nota esperaría obtener en matemáticas? Tenemos los pares de datos de latín y matemáticas: 3.2, 4.5, 5.5, 6.6, 6.7, 7.6, 7.7, 8.9 y un alumno por aquí sacó 10 en ambas asignaturas. Lo que haremos aquí es analizar si existe primero una correlación entre ambas asignaturas, los resultados de ambas asignaturas. Podemos notar desde un inicio que las calificaciones parecen estar relacionadas, es decir, existiría cierta asociación entre estas dos asignaturas. ¿Por qué? Porque estoy viendo que se obtienen valores parecidos en cada par de datos. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es obtener la recta de regresión para dar respuesta a esta pregunta. Recuerden, a partir de el modelo de la recta con ordenada al origen, o la forma típica de la ecuación de la recta. Para iniciar con el cálculo del coeficiente de correlación, vamos a determinar primero la magnitud de la correlación entre nuestras variables. Vamos a elaborar esta tabla en donde he colocado a las notas de latín como variable independiente. Esto es importante porque el enunciado me dice que si se sabe que un estudiante obtuvo una nota de 4.5 en latín, ¿qué notas esperaría obtener en matemáticas? Entonces aquí me están diciendo que debo tomar como variable independiente al latín. Y mi variable dependiente es matemáticas. Dependiendo de la calificación que haya sacado el alumno en latín, yo puedo calcular la calificación en matemáticas. Entonces, primera columna que añadimos es el producto de ambas notas. Hacemos los cálculos y tenemos 3 por 2, 6, 4 por 5, 20, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 8 por 9, 72 y 10 por 10, 100. Esto es lo primero que debemos realizar. Siguiente columna. Vamos a calcular los cuadrados de estos valores de mi variable x. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. Y así hasta que finalicemos con la columna. La última columna que tenemos corresponde a los cuadrados de mi variable y. 2 al cuadrado, 4. 5 al cuadrado, 25. 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, 36. 7 al cuadrado, 49, hasta finalizar. Y recuerden que debemos obtener también las sumas de cada columna. Y esas las señalamos en la última fila. Con esta información, con todos estos estadísticos calculados, vamos a proceder a utilizar la fórmula del coeficiente de correlación R y a sustituir los valores con mucho cuidado para no confundirnos. ¿Cuántos pares de datos tengo en este ejercicio? 9. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pares de datos. Haciendo uso, recuerden, haciendo uso de esta fórmula, vamos a sustituir entonces la suma de productos X y es 392 menos la suma de la variable X, que me da 56, multiplicado por la suma de mi variable Y,
que es 57. Todo esto va a ir dividido entre el producto de dos raíces cuadradas que me solicitan el valor de n, 9, la suma de los cuadrados de la variable x, 384, menos el cuadrado de la suma de la variable x, que es 56, elevado al cuadrado. Y la segunda raíz cuadrada me vuelve a pedir el valor de n, me pide ahora la suma de los cuadrados de la variable y, que es 405, está en la tabla, menos el cuadrado de la suma de la variable y. La suma de la variable y me da 57 y lo elevo al cuadrado. A partir de aquí, se trata de realizar las operaciones con mucho cuidado. Ustedes se pueden guiar de la jerarquía de operaciones. Por aquí tenemos un cuadrado. Lo elevamos y nos da 3136. Aquí tenemos otro cuadrado, el cuadrado de 57, 3249. Ahora tenemos resolviendo igual las raíces, tenemos que multiplicar 9 por 384, 3456, y 9 por 405 me da 3645. Realizamos las diferencias, es decir, las restas que están dentro de los radicales. Por lo tanto, tenemos aquí 3456 menos 3136, 320. 3645 menos 3249, 396. Realizamos las raíces cuadradas que nos solicita la fórmula. Raíz cuadrada de 320, 17.88, multiplicado por la raíz cuadrada de 396, que es 19.89. Y ahora vemos que tenemos productos, tenemos multiplicaciones que se deben realizar para poder, de último, realizar una diferencia y la división. 9 por 392, 3528. 56 por 57, 3192. Y 17.88 por 19.89, 355.63. Efectuamos la resta y nos da 336 y lo dividimos entre 355.63. El resultado que obtenemos es 0.94. ¿Qué me está indicando este valor? Recordemos la recta de interpretación del coeficiente de correlación. Como es muy cercano a 1 positivo, este valor me está indicando que existe una correlación muy fuerte entre ambas variables. Y esto es importante analizarlo. Si no existiera correlación entre mis variables, no tiene caso continuar con el ejercicio. No puedo generar una recta de regresión confiable. Pero si los valores me dicen, el coeficiente de correlación, si los valores del coeficiente de correlación me dicen que se trata de una correlación muy fuerte, entonces sí puedo efectuar el cálculo de una recta de regresión confiable. Así que eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Calcular la recta de regresión usando para ello las fórmulas correspondientes para B sub 1, que es la pendiente de la recta, y B sub 0, que es el intercepto del eje Y. Iniciaremos con el cálculo de B sub 1 porque su valor
es solicitado en el cálculo de B sub 0. Entonces, sustituyendo la fórmula de B sub 1, tenemos n es igual a 9. La suma de los productos x, y es 392, menos la suma de x, que es 56, multiplicado por la suma de y, que es 57. Todo esto dividido entre n, que multiplica a la suma del cuadrado de x, que es 384, menos el cuadrado de la suma de x. La suma de x es 56. 56 y lo elevo al cuadrado. Ahora se trata únicamente de realizar las operaciones y comienzo con la potencia 56 al cuadrado, 3136. Efectúo ahora las multiplicaciones. 9 por 392, 3528, menos 56 por 57, que es 3192. 9 por 384, 3456, menos 3136. Realizando las diferencias, las restas, voy a obtener 336 entre 320. Y una vez dividido, obtengo como resultado 1.05. Este es el valor de B sub 1, es decir, la pendiente de la recta. Lo que haré es reservar este valor, por un lado, porque lo voy a usar seguidamente para calcular B sub 0. Sustituyendo la fórmula, vemos que me pide este símbolo. Ya lo habíamos visto anteriormente de esta manera, aquí, que representa media. Es la media de la variable y, este valor de aquí. ¿Y eso cómo lo voy a obtener? Pues sumo todos los valores de mi variable y, que es 57, y lo voy a dividir entre el total de los valores. Y eso me da 6.33. Menos 1.05, que es B sub 1, multiplicado por la media, aquí está en la fórmula, de la variable y. De nueva cuenta, hago la suma y divido entre el total de datos que tengo, ¿sí?, y me da 6.22. Todo lo que tengo que hacer es multiplicar 1.05 por 6.22, me da 6.531, y con ello efectuar esta resta. 6.33 menos 6.531 es igual a menos 0.201. Este es el valor de B sub 0, del intercepto en el eje Y. Con ese valor y con el valor de B sub 1, ya puedo sustituir en la recta de regresión, en la fórmula de la recta de regresión, que sería y es igual a menos 0.201 más 1.05 x. Solamente se trata de hacer la sustitución de B sub 0 y B sub 1. Sin embargo, aquí les hago una aclaración porque en matemáticas no solemos iniciar las ecuaciones con valores negativos. Por lo tanto, se hace un pequeño ajuste y se pasa el valor positivo al inicio de la ecuación. Y me queda 1.05x menos 0.201. Este es el valor. Esta es la fórmula de la ecuación de la recta de regresión lineal. Pero no hemos terminado nuestro ejercicio, porque si ustedes recuerdan, nos dicen que si sabemos que un alumno obtuvo 4.5 de calificación en latín,
¿Cuál es la calificación que esperaría obtener en matemáticas? Todo lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de nuestra variable, eso es x, por eso se maneja en la ecuación para sustituir ese valor y efectuar las operaciones. 1.05 por 4.05 me da 4.525 menos 0.201 y obtengo como resultado 4.520. Es decir, el alumno esperaría obtener 4.5 como calificación en matemáticas. También esto es muy importante. Para dar respuesta al ejercicio, hay que hacerlo en forma de enunciado. El alumno esperaría obtener una calificación de 4.5 en matemáticas. Como ustedes pueden observar, no se trata de un ejercicio complicado, no es un procedimiento complicado. Sin embargo, puedo decir que es un poco tedioso, laborioso, eso sí, pero ya habíamos revisado en el apartado anterior igual procedimientos de este tipo, laboriosos, más no difíciles. Para que ustedes puedan trabajar la semana siguiente, les dejo como tarea este ejercicio que tienen en pantalla correspondiente a los dos temas del día de hoy. Van a calcular el coeficiente de correlación lineal R y si existiera relación, si existiera una correlación fuerte, entonces calcularían la ecuación de la recta de regresión. Van a responder la misma pregunta. Vean que se trata de los mismos datos, pero aquí les estoy variando algo. Muy importante porque en el ejercicio de ejemplo solo utilicé estas dos filas de información correspondientes a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pares de datos. Pero para el ejercicio de ustedes, vean que estoy añadiendo una fila más que corresponde al número de alumnos. Y aquí el primer dato que tengo es 4. Quiere decir que 4 alumnos obtuvieron 3 y 2 en latín y matemáticas. Si hiciera mi lista, tendría más o menos latín, mate. Iría quedando de esta manera. 3 y 2. Ese es el primer par de datos, pero hay 4 alumnos con estas calificaciones. Entonces, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2. Siguiente par de calificaciones, 4 y 5. Hay 4 alumnos también. 4 y 5. 4 y 5. 4 y 5. 4 y 5. Tenemos 4. Y así tendrían que hacer ustedes para los siguientes pares de calificaciones. De esta forma, estarían utilizando ustedes el mismo procedimiento que el ejemplo que he utilizado. Sin embargo, para el que se atreva a ir un poco más, les dejo como avance esta tabla en donde tengo al número de alumnos, mi variable X que corresponde a latín, mi variable Y que corresponde a matemáticas y vean el ajuste que he realizado en la tabla. Estoy incluyendo una columna del producto de frecuencia por mi variable X, el producto de la frecuencia por mi variable Y, otra columna que corresponde al producto de la frecuencia por las variables X e Y, y lo mismo para los cuadrados de cada variable. Multiplico por la frecuencia. ¿Por qué hago esto?
Porque yo lo puedo dejar de esta manera aquí, de forma reducida esta tabla. Si utilizo este procedimiento, este modelo de tabla, yo tendría en total, ¿cuántos datos? Vamos a contar, 4 y 4, 8, 10, 14, 17, 21, 23, 24 y 25. ¿Cuántos alumnos tengo en total? 25. Esto es importantísimo para ustedes porque quien decida utilizar este modelo, vean que también le ajusté la fórmula. Con esta fórmula y con los datos que ustedes van a obtener de cada columna, de la última fila, que son las sumatorias, van a sustituir el coeficiente de correlación. Van a llegar al mismo resultado, así que no se preocupen. Pero si no están tan confiados con este modelo, sin problema pueden efectuarlo de esta manera. Bien, espero sus comentarios sobre este video. Espero que se haya entendido ambos temas y que lo estudien mucho. Nos vemos en la siguiente clase.